Pingüino Multimedia presenta Contingencia. Debate, opinión de los temas más importantes que ocurren en la región, en el país y en el mundo. Panelistas e invitados en una amena conversación. Porque en Magallanes también tenemos Contingencia. Solo a través de nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. Hola, buenas tardes. Cuando nos separan 10 minutos para las 13 horas, ya estamos iniciando un programa más en Contingencia. Todavía nos está faltando uno de nuestros panelistas. Vamos a hablar hoy día solamente con los panelistas, que está confirmado, pero que me imagino que por alguna razón ajena a su voluntad todavía no ha podido llegar, espero. Así que daremos unos minutos para que parta, pero sin duda tenemos que darle la bienvenida a quien sí pudo llegar a la hora, que es el caso de Hernán Ferreira Ceballos. Es abogado y presidente también, y bueno, y también profesor. Sí. Y también presidente comunal de la Unión Demócrata Independiente UDI. ¿Cómo está? Bien, bueno, gracias por la invitación. Yo creo que mucha gente un poco triste, digamos. Triste por... Yo sé que mucha gente no compartirá esta opinión, pero triste por el vandalismo, triste por la desolación que uno ve en las calles de nuestro país. O sea, yo creo que la gran mayoría de la gente está en contra del vandalismo. Yo creo que claro, eso es un hecho que a nivel nacional se ha considerado como lo que ha ennegrecido toda esta manifestación que han sido pacífica y que además son justas las demandas, porque eso hasta el mismo presidente y todos los sectores políticos ya lo han anunciado de esa forma. Sí, bueno, efectivamente, uno tiene que tratar de separar lo que es el vandalismo, ¿cierto? El pillaje, los saqueos, de demandas que la gente tiene, que no es de ahora, que esto ya se ha analizado hasta la saciedad, incluso que son, esta frase no son 30 pesos, son 30 años, digamos. No, incluso el otro día conversábamos con Miguel Sierpe, que también agregaba a este tema, que no son, pocos son los últimos 30 años, estamos hablando de 50 años, probablemente esto proviene ya desde la década del 60, y que muchas veces uno no lo fue considerando. Viene después todo un periodo de crisis social en el país, después obviamente el periodo del gobierno militar, para que en el año 90 se recupere la democracia y estemos en una situación tan compleja que atenta precisamente a evitar el diálogo cuando es lo más importante en una sociedad. Sí, bueno, Chile cada cierto tiempo, cada 40, 50 años se producen conflictos sociales, ¿cierto? En los años 20, en los años 70. Es algo endémico. Es algo endémico, no es que yo no lo diría de que esto se arrastra desde... Porque claro, pero más acotadamente, efectivamente, son 30 años porque la gente esperó, yo creo que mucho de la democracia, digamos, y de las nuevas autoridades que a partir del 90 asumieron el país. Esperaba mucho, mucha gente esperaba eso, digamos. Acá no hay, como la gente lo ve, contertulios que pudieran refutarme esto. Y lo que pasa es que yo recordaba el otro día, y no un tema político, pero no sé, en los 90 yo recordaba el otro día el desmalezado de Concón. Millones, se gastaron ya en los 91, 92, millones de pesos por desmalezar, ¿cierto? La zona. La zona. Después, me acuerdo en Santiago cuando las micros, se dijo que hay que tener cajeros para sellar las monedas, unos monederos. Habrán durado un año, menos de un año, se gastaron millones, alguien hizo un negocio. Mire, yo uno empieza a analizar, entonces claro, el vaso se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Tenemos, hasta que se rebalsa. Hasta que se rebalsa. Oye, pero dentro de este contexto, bueno, vamos a ver en el análisis, hay temas que de repente como que el gobierno, vamos a hablar de este gobierno, porque siempre echamos la culpa a todos los otros gobiernos, etcétera, pero vamos a hablar puntualmente de este, que es el que está en ejercicio. Sí. Y estando en ejercicio, no fue capaz de escuchar las demandas sociales, incluso te vamos a poner el caso de algo local, donde yo escuchaba a las mismas autoridades de gobierno que defendían, por ejemplo, el paso sobre nivel, pero no así la comunidad que lo rechazaba, claro, o por lo menos en la gran mayoría, entendiendo que 23.000 millones de pesos no era necesario para iniciar una obra que la gran mayoría de los magallánicos podía solucionar de otra forma. Incluso algunos expertos en ingeniería vial señalaban que no era la mejor solución, y me da la impresión que en ese sentido no hubo una conexión en una cosa tan pequeña como podría darse, y veamos en el contexto lo que está pasando con cosas que realmente son importantes como salud, educación,
pensiones, que son los temas que en algún minuto el presidente Piñera, cuando fue candidato, eran los que iba a abordar y que definitivamente se trasladó a otros temas que no eran de tanta importancia o relevancia, que siguiendo más o menos, como dicen algunos, la agenda de la izquierda, se acercó más a la izquierda, dejó un poco su sector y en definitiva hoy día tú te das cuenta que la gente no estaba conectada, los políticos, en temas que eran de relevancia social. Sí, bueno, a este gobierno le tocó esta circunstancia, ¿cierto? Y efectivamente hay gente que dice, mira, este es el responsable porque el presidente es el que conduce el país y por tanto él tiene que haber dado soluciones. Pero creo que responsabilizar a este gobierno de no haber escuchado a la gente, pero hace 2 años atrás, ya en marzo, febrero de 2018, o sea, no hace mucho tanto, hay un gobierno que tampoco escucha a la gente. O sea, que no es que uno puede decir, mira, este gobierno no escucha, porque si... Yo hablaba del sueldo mínimo. Hoy día se habla, la CUT pide 500.000 pesos. ¿Lo habrá pedido con el gobierno de Bachelet? ¿Lo habrá Pidieron pedido? 410 en esa época. Ahora, ¿y se lo dieron o no se lo dieron? No, tampoco. No se lo dieron. No se lo dieron. Pero es algo que debería analizarse. Yo creo que ahí hay un punto. Es que ese punto, yo estoy de acuerdo, que hay que analizarse, en fin, qué sé yo. Lo que quiero dejar asentado primero es que yo por lo menos no responsabilizo, digo, este es el gobierno que no escucha a la gente. Estos son los gobiernos y los políticos que no han escuchado, o quizás no hemos escuchado también. Yo soy amateur, me digo yo, porque yo no vivo de la política, por tanto me digo que soy amateur. Claro. Como futbolista que no vive, amateur, exacto, ¿cierto? Yo no vivo de la política, por tanto ser un político, cuando me dice usted es un político, pero amateur nomás, pues no vivo de esto. Me interesa, pero no vivo de esto. Entonces, acá cayó la gota, este gobierno es la gota que rozó el vaso, pero el vaso se llenó antes. Y con responsabilidades compartidas de los mismos políticos. De los mismos políticos. Entonces no podemos, por eso que este responsabilidad... Perdón, y me refiero no a los amateurs, me refiero a los que en realidad... a los profesionales, digamos. O sea, a los que están por lo menos para legislar, como es el caso, y aquí vienen algunos puntos. Yo hoy día me dedicaba a escuchar algunas declaraciones previas, porque declaraciones desafortunadas no solamente han habido en el gobierno, con algunos ministros, y que me parece una buena medida, creo yo, el que se haya pedido la renuncia de los ministros. Creo que se necesitaba un cambio. Por otra parte, hay quienes dentro de la coalición de gobierno, ¿cierto?, en el oficialismo, han planteado que no debería salir ninguno de los que está hoy día en ejercicio como parlamentario, ni senador, ni tampoco diputado. Por lo tanto, las cartas se le empiezan a achicar, pero también es positivo porque pueden aparecer caras nuevas. Pero lo que sí me gustó mucho que planteaban algunos de la oposición es que sea gente que tenga las capacidades, que no venga a aprender del cargo y fundamentalmente que tenga algo de experiencia, sobre todo para asumir un puesto de tan relevancia como es el de ser ministros. Desde esa perspectiva, y analizando nuevamente que no solamente en el gobierno habían declaraciones desafortunadas, hay algunos que decían que no podían vivir con el sueldo que le entregaban al ser parlamentario, analizando lo que se había estudiado previamente entre las asignaciones y además de los sueldos, que decían poco menos que Chile teníamos una clase política llena de privilegios. Yo creo que en parte es cierto, hay lleno de privilegios, digamos, si eso es en parte así, yo creo que, y si no fuese así, la gente lo percibe así. Y como hay que reconocerlo. Claro, y como dice el dicho, ¿cierto?, no solamente la mujer de César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo, digamos. O sea, a lo mejor efectivamente no lo era, pero eso sí tiene privilegios, sí, estamos de acuerdo. Ahora, respecto al cambio de gabinete, era necesario, se ha planteado también en algunos foros, yo he escuchado y el que estaba presente, que dice, pero tiene que haber cambiado hace rato, pero cuando Chile se está incendiando, sábado, domingo, lunes, hacer un cambio de gabinete, a mí por lo menos no me parecía correcto, digamos, porque había que estar con los, entre comillas, por favor, los bomberos que están en ese momento, ¿no? Claro. Tú no puedes cambiar de bombero cuando, ¿cierto?, el comandante. No, yo creo que hoy día sí se necesita con claridad, con fuerza, ¿cierto? Y lógico que se cambie de gabinete y que gente que... Ahora, claro, se empiezan a pedir expertise, mira, que sepa esto, sepa este otro, y casi un iluminado que venga a tal ministerio, si tampoco somos seres humanos, digamos. Entonces, somos seres humanos. Claro, claro. O sea, tampoco va a llegar un ministro con la solución mágica, pero sí yo esperaría en realidad que tuviera lo que se dice calle, digamos. Quizás desde ese punto de vista, senadores, diputados, que sepan lo que es estar con la gente, ¿cierto?, en el sentido de hacer campaña, ciertas veces estar en juntas de vecinos, de haber conversado con ellos. En fin, yo creo que por ahí... O sea, de conocer la realidad de la gente. De conocer más la realidad de la gente, digamos, ¿cierto? Porque alguien que lo saca uno de una oficina para ponerlo en otra oficina,
pareciera que puede tener mucha expertise, digamos, académica, pero hoy día quizás no se necesita tanto, debe tenerla por supuesto, pero quizás no es hoy día el principal valor que tenga tener un ministro. Un ministro debe tener también un buen componente de calle, de acercamiento a las organizaciones sociales y de mucho diálogo, porque también ha pasado que a veces los políticos, esta semana, y siguen hablando, y hablan, y mira, en cada foro que tú, hay una solución. Fijaos, ¿no? Yo tengo, mira, la solución esta, otro. Y curioso, porque nunca antes la pusieron en práctica. Cuando tuvieron el gobierno tampoco la pusieron en práctica. Claro, pero viene la pregunta, ¿por qué ahora, en este gobierno, y cuando se genera esta crisis, viene de parte de todos los sectores políticos una suerte como que sí, ahora sí lo podemos hacer, sí, porque en realidad nos dimos cuenta, claro. Pero era algo que se lo venían diciendo hace mucho rato. Sorprende en cierta forma, y me parece no tan lejos de lo que podría solicitar la gran mayoría, la mejora de sueldos, porque una mejora de sueldo también mejora pensiones, la mejora de pensiones, que es una necesidad importante en el país, y hay otras áreas que también tienen que empezar a estudiarse, pero que fue necesario un estallido social, el miedo a que esto pudiera desencadenar en algo peor, y lógicamente esto es lo que me preocupa, porque los políticos están básicamente para eso, ser los captadores de las necesidades del pueblo. Sí, bueno, efectivamente no se escuchó. Lo que pasa es que a veces también, y esto, insisto, esto en todos los gobiernos, digamos, porque tuvimos varios ministros de Hacienda, ¿cierto?, que la ortodoxia económica, siendo incluso de la concertación, una mayoría, para ellos la ortodoxia económica siempre fue casi, digamos, un mantra, digamos, lo que en principio no me parece mal, porque eso ha distinguido también a este país de su barrio, desde el punto de vista del manejo económico, digamos, del manejo económico. Y fíjate que hoy día la gente está reclamando más igualdad, ¿cierto? Que los beneficios de esta sociedad de libre mercado, capitalista, les llegue, porque resulta que mucha gente dice, a mí no me ha llegado. Lo que subyace un poco aquí, y eso es lo que decía, me acuerdo, la tesis de Peña, ¿cierto?, de Carlos Peña, de un rector de la Universidad de Portales, era que efectivamente había muchas capas a las cuales la modernización capitalista no le había llegado, y estaban reclamando precisamente esa modernización. Yo un poco me tomo esas palabras para decir que efectivamente Chile ha crecido, y que, estaba leyendo el otro día un informe de la CEPAL respecto a la desigualdad. ¿Y qué decía la CEPAL? Decía que Latinoamérica, ¿cierto?, era más desigual porque había crecido económicamente menos. La CEPAL, que nadie podría decirle que es cierto capitalista o cierto neoliberal. En fin, en la medida que tú crezcas, Chile creció, cuando Chile creció en los 90, 7%, 6%, es en ese periodo grueso en que la desigualdad se sacó a mucha gente de la pobreza, de la extrema pobreza. Y al sacar toda la gente de la extrema pobreza, la igualas un poquito, o la igualas un poco más a la gente que está más arriba, ¿cierto? Por tanto, no hay que perder ese foco, no hay que perder el foco del crecimiento. Dirán, pero mire, esto ya lo repito en la sociedad, que crecer, es que es la única forma, porque yo puedo distribuir re bien. Que me decía, pero Hernán, mira, un gerente de una empresa gana 15, 20 millones de pesos y el empleado gana 400.000 pesos. Una diferencia abismal. Claro, entonces le dije, mira, perfecto, bájale de 20 millones de pesos, bájeselo a 5 millones de pesos, a 4 millones de pesos. ¿Le mejoraste la calidad de vida que ganaba 400? No, no se le mejoraste. ¿Redujiste la desigualdad? Por supuesto, uno gana 400 y otro gana, en vez de 20, gana 4 millones de pesos. 10 veces más. ¿Redujiste la desigualdad? ¿Pero no es mejor redistribuir ahí? Lo que pasa es que estamos hablando de empresas privadas, digamos, claro. ¿Cierto? Empresas privadas. Claro, porque al final ahí el que va a ganar es más la empresa, pero si se redistribuye... O sea, en la medida que tú crezcas y tengas más producción, la persona que gane 400, la teoría dice que naturalmente va a tender a ganar más, ¿cierto? Ahora, la pregunta, lo que sucede es que cuando son empresas privadas, uno podría entrar a cuestionar un poco, pero cuando son empresas públicas, la cosa es distinta. Adicional a eso, está comprobado que en Chile los altos ejecutivos ganan muchísimo dinero, y eso no se ve tampoco en las rentabilidades que tiene la empresa, porque eso es lo que busca una empresa privada. Y adicional a eso también se tiene que generar otro tema que tampoco es falso. O sea, está bien que tú le puedas pagar a un ejecutivo, porque yo me imagino que tú te traes ejecutivos porque van a ser buenos y te van a hacer más rentable tu empresa. Pero ninguna empresa funciona si no tienes a la gente trabajando contigo. O sea, tú conformas equipos de trabajo, por mucho que te traigas a un ejecutivo. Dentro de esta discusión de los sueldos incluso ha salido el tema de los
¿cuánto se llama? Animadores de televisión de Santiago, obviamente los canales nacionales, donde por ejemplo ha salido el nombre de Martín Cárcamo, estamos dentro de ese contexto. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Dentro de eso, tú ves que ellos ganan entre 20 millones de repente, 25 millones, y esta es una situación que incluso es más, que sorprende, porque que ya fallecido Bombalé, él lo había mencionado en algún minuto, esta desigualdad y esta forma de reírse, entre comillas, de la comunidad. Pero a mí el otro día, de casualidad, porque estuve en la mañana, de casualidad vi un material de Televisión Nacional, el canal que se supone que es de todos los chilenos, como se dice, perdóname, discutiendo sobre el abdomen, si la Marcela Bacareza tenía el abdomen, qué tan plano lo tenía. Entonces decía, esta gente gana millones de millones para discutirnos y decirnos si el abdomen de la Marcela Bacareza, qué tan plano era, digamos, y qué hacía para tenerlo plano. Y ahí nos damos cuenta que en definitiva lo que nos entrega la televisión es nada. Es una locura para los sueldos, pues si, claro, si ganaran, no sé, 1 millón de pesos, bueno, que hablen, no sé. Pero si ganan millones, primero para discutir esa estupidez. Y segundo, en televisión nacional, uno dice, bueno, aquí algo malo está, digamos. Y después, como tú dices, claro, después sale en televisión, mira la desigualdad, pero cómo estamos todos tan mal. Pero claro, ellos viven también en otro mundo. Ellos son parte de la élite. Y a propósito, no sé si después de pausa, respecto a las utilidades de la empresa y las empresas privadas, yo creo que ahí debiera, el Código de Trabajo, señalar un método de distribución de utilidades. Y mucha gente se pregunta, oye, pero esta empresa, resulta que lleva 3, 4, 5, 10 años y resulta que cuando me da utilidad dice que no tiene utilidades. Claro, que ahí, ¿te acuerdas que en algún minuto estaba incluso el multiroot? Claro, el multiroot. Se ha ido avanzando, pero en definitiva me da la impresión que nadie avanzó a la velocidad que la gente lo solicitaba. Y a la vuelta de comerciales vamos a estar hablando, porque ya nos llegaron algunos WhatsApp, dice, es verdad, todos los gobiernos han hecho muy poco, pero ¿por qué se castiga más a este gobierno que a otros? Porque este sector es el históricamente han entregado las leyes como aumento significativo del sueldo mínimo, cambios de la AFP, etcétera. Y tarde o temprano les pasaría la cuenta. Eso es parte, lo vamos a conversar al regreso, ¿te parece? Y vamos a estar viendo precisamente algunos WhatsApp que nos estén llegando. Así que nos separamos y regresamos de inmediato a Contingencia. La ilustre Municipalidad de Punta Arenas te invita a inscribir a tu perro en el programa de esterilización. Acércate a las oficinas ubicadas en José Menéndez 1129 de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 12:30 horas. 1.820 cupos gratuitos para canes entre 5 meses y 8 años. Punta Arenas, comprometido con la tenencia responsable. Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. ¡Rápido! No esperes más. Ya es tiempo de renovar tu puerta. Ferretería El Águila y Placacentros tienen un 20% de descuento en todas sus espectaculares puertas. Válido Punta Arenas y Puerto Natales hasta el 2 de noviembre. Ferretería El Águila y Placacentros, junto a tu familia, junto a ti. Debes saber que en los servicios de urgencia se atiende por gravedad del usuario y no por orden de llegada. La categorización C1 es para paciente grave en riesgo vital. Su atención es inmediata. La categoría C2 involucra mediana gravedad y atención a la brevedad. Los pacientes C3 corresponde atenderlos en urgencia, pero su condición no es crítica. Mientras los C4 y C5 debiesen solicitar hora de atención en los CFAM o CECOF. Juntos hagamos un mejor uso de la red asistencial. Este es un mensaje del Servicio de Salud de Magallanes. Chile en marcha. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Queremos darte una mano, porque estamos en todas contigo. Si tienes inconvenientes para pagar tu boleta, te invitamos a hacer un convenio de pago desde nuestro sitio web. Mucho más cómodo, rápido, fácil y seguro. Infórmate más en www.aguasmagallanes.cl. Aguas Magallanes, esto es por ti.
Protagonistas en el crecimiento y desarrollo de Magallanes desde 1897. En Edelmag estamos preocupados por entregar un suministro eléctrico seguro y de calidad a todas las comunidades que atendemos. Por eso estamos creciendo y aumentando nuestra capacidad de abastecimiento para toda la región. Edelmag, tenemos la energía al servicio de Magallanes. Ya estamos nuevamente de regreso en Contingencia con nuestro panelista habitual. Hoy día fue el único que llegó. Nos acaban de confirmar que el otro panelista que iba a venir se encuentra indispuesto, está algo enfermo, así que no va a poder estar junto a nosotros. Así que por lo tanto iremos aprovechando al máximo el tiempo. Vamos a ir recibiendo algunos WhatsApp también para que vayamos comentando algunas cosas que les interesen. Pero fundamentalmente nosotros estábamos señalando lo que antes de ir a comerciales planteaba un auditor y que tiene relación en que la derecha siempre se ha visto en el concepto de no apoyar en cierta forma ni las alzas de los recursos. Siempre han puesto como el fantasma de que las empresas van a dejar de perder rentabilidad o se pueden generar desempleo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, ya es un tema más político. Entre paréntesis, yo escribí por ahí en mi Facebook que para mí es un problema político en realidad. O sea, hay un tema social también, pero hay un problema político de fondo también. Claro. Mire, yo la gente que dice eso, yo le digo, mire, observe el gobierno que hubo entre el 2014 y el 2018. ¿Ya? Gobierno de la nueva mayoría, Michelle Bachelet como presidenta. La nueva mayoría tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y mayoría absoluta en la Cámara en el Senado. O sea, podían tramitar cualquier ley a su antojo. Claro. De hecho sacaron la forma educacional, ¿cierto?, a su gusto. Podían tramitar cualquier ley. Por ejemplo, entre esa ley, por ejemplo, la del ingreso mínimo mensual, ¿cierto? ¿A cuánto lo subieron? Pregúntese, ¿a cuánto subieron el ingreso mínimo mensual? ¿Las cuentas no subieron en ese periodo de 4 años? ¿El metro no subió nunca? ¿Qué pasó? Porque lo que muchos, y yo no quiero entrar en la política chica, pero si me tocan este tema, digo, porque mucha gente dice, oye, es que en realidad este gobierno es inoperante, y ustedes tuvieron 4 años con mayoría absoluta, podían haber hecho lo que quisieran, y quisieron. Entonces, por eso cuando digo que esto es transversal, no vengan a echarle la culpa a un gobierno de derecha. No, y como han señalado algunos, incluso con políticas mal implementadas, como fue el Transantiago, que al final afectó a todo Chile. Como por ejemplo, entonces hagámonos culpa, seamos más humildes, digamos, seamos más humildes. Si aquí nadie quiere sacar, por lo menos yo no quiero sacar ventaja, decirle, si hablo de esto porque la pregunta y el auditor, el telespectador está hablando de ese tema, claro. Pero hay que ser más humildes, decir, en realidad aquí nos equivocamos todos. ¿Tú crees que se perdió la nueva mayoría en algún momento? Claro, por supuesto, cuando quiso ser más izquierdista, cuando estos cantos y sirenas desde el Frente Amplio, ¿cierto? Porque desde el punto de vista más político, a la izquierda le entró alguien por el flanco izquierdo y entonces lo desacomodó, por así decirlo, lo desacomodó. Y ahí ya empezó a complicarse y tenía que entonces parecer más papista que el Papa, porque claro. ¿cierto? Aunque a mi juicio esto empezó antes con el gobierno de Frei, si mal no me equivoco, cuando la democracia cristiana acepta ir en alianza, en ese momento por omisión con el Partido Comunista, para que el Partido Comunista entrara al Parlamento, claro. ¿Cierto? Entonces, ahí yo no digo que no entrara, digo que tiene que entrar con los votos, digamos. No nunca me pareció este pacto de omisión para que ellos entraran, digamos. Yo creo que le dejaron una puerta abierta. La ex ministra Mariana Alwin fue muy crítica hace una entrevista que le hicieron hace unos días atrás con el Partido Comunista, digamos. Muy crítica. Los llamó incluso de antidemocráticos. La ministra de Educación, Mariana Alwin. Por la intransigencia, digamos. Claro. Por no querer sentarse a dialogar, porque aquí tenemos que dialogar todos. Y no tanto hablar,
no tanto hablar, sino escuchar. ¿Y qué te parecen estos contextos que ha planteado algunos sectores más que nada del Frente Amplio y del Partido Comunista, que van a buscar una acusación constitucional contra el presidente de la República? Que no es el camino nomás, simplemente se están equivocando, quieren sacar esta ventaja chica que digo yo, ¿cierto? Esta cosa, aprovechemos porque para algunos esta es la oportunidad, ahora nunca dicen para algunos, ahí se ve redes sociales, qué sé yo, es la cosa chica, porque la gente no está pidiendo, a mi parecer, está pidiendo que se le solucione el problema, digamos, y un problema no se soluciona con una acusación constitucional, digamos. Entonces, el mismo Frente Amplio que rechaza la rebaja de parlamentarios que consumen mucho dinero al Estado, mucho dinero al Estado, ¿cierto? Y dicen, no, solo no queremos que se rebaje. Entonces, claro, ahí también hay una... lo mismo incluso uno de los ideólogos del Frente Amplio, que en este momento no recuerdo, piensa que es un error que el Frente Amplio no se sienta a conversar, ¿cierto? Porque hoy día se necesitan todos, y cuando digo todos, no solamente políticos, y quizás al contrario, los políticos deben estar incluso sentados en la segunda fila, escuchando a la sociedad civil. Pero algunos no entienden eso. A ver, te voy a leer un WhatsApp que nos llega. Buenas tardes. Respecto a las movilizaciones y demandas, es importante señalar que los que se manifiestan, como 1 millón de personas en Santiago, y los 10.000, que es el número muy dudoso de Punta Arenas, son solamente aquellos que no votaron por Piñera, que son y seguirán siendo de tendencia izquierda y que utópicamente creen que las cosas cambiarán de la noche a la mañana. La realidad es que muchos de los requerimientos han sido históricos, quiero decir, porque lo que de verdad preocupa a la gente es trabajo, la delincuencia, bajar la delincuencia y salud. 3 pilares de los que los políticos nunca se han interesado en solucionar, desviándose a temas que nada tienen que ver con la gente, como el matrimonio gay y la adopción homoparental. 1 millón de manifestantes en Santiago no es todo Santiago, y menos todo Chile. No existen comunistas democráticos. Eso es una incongruencia absoluta. Sí, bueno, yo la última parte no quiero entrar tampoco en esa lo que quiero decir es que en parte tiene razón, digamos. Ahora, 1 millón igual es harto, no puedes conocer de decir, mire, pero efectivamente no son todos los que votaron, porque la pregunta también que en un momento se me hizo, bueno, mucha gente que reclama, fue a votar, claro. Dijo, este no me gusta, esta persona no me gusta, este sí me gusta. Entonces, está bien, que yo no digo que no vayan a la calle, está bien que reclamen, ¿cierto?, que se manifiesten pacíficamente, ¿sí? Eso no hay ningún pero al respecto. Lo que digo es que ojalá ese 1 millón de personas hubiese ido a votar, digamos. Exacto. Ojalá hubiese ido a votar todos que están ese 1 millón de personas, estas 10.000 personas que están por acá, o más o menos, no sé cuántas habrán sido, pero también hubiesen ido a votar. Entonces, también la ciudadanía se tiene que hacer también ese media culpa también. Pero muchos han entrado como a justificar eso, si la gente ya estaba molesta y por eso no iba a votar. Pero en definitiva, la mejor forma de manifestarse es a través del voto. En sociedad civilizada, porque si vamos a estar teniendo, digamos, revueltas civiles para cambiar gobierno, miren qué voto, porque a lo mejor, ¿cierto? ¿Y qué pasa si el próximo gobierno sea de un signo distinto? Y si no nos gusta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a la calle otra vez hasta sacarlo, y así vamos a estar cada 4 años, cada 2 años sacando a los gobiernos en la calle porque no nos gusta. Y si nos volvemos un país civilizado. Entonces, algunos que yo creo les molesta que esté este gobierno de derecha, pero bueno, le queda un mandato todavía, ¿cierto?, constitucional, hay que respetarlo. Se está haciendo cargo de algunas cosas, quizás otras dirigentes dirán que no. Bueno, recién lleva 1 semana, es decir, no podemos pretender que en 1 semana arreglemos todo, ¿cierto? Se están dando señales. Así es que yo creo que tengo fe, como alguien dijo por ahí, en Chile, su destino. Y serán estos hombres y mujeres los que van a solucionar los problemas de ahora, no otros. Señalabas hace algunos momentos, y sabía que lo había visto en alguna parte, este es un fake news, lo que tú me señalabas, porque dice Frente Amplio y Partido Comunista no votaron en contra de reducción de dieta parlamentaria. Un nuevo capítulo de las noticias falsas que han circulado en medio del estallido social que vive el país se escribió este miércoles a través de redes sociales. Se viralizó una fotografía que supuestamente demostraba que tanto diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista habían votado en contra de reducir la dieta parlamentaria. La situación generó olas de críticas considerando el discurso que han mantenido los diputados de este sector en esta materia. Sin embargo, uno de los parlamentarios del Frente Amplio se encargó de desmentir aquello, asegurando que la derecha estaba tratando de desinformar a la población.
La derecha está instalando que votemos en contra de reducir el sueldo de parlamentarios. ¿Cómo vamos a votar en contra de eso si hemos estado peleando hace 6 años con respecto a esto? No. O sea, yo sé que para una gente de la derecha son el mal encarnado, el diablo encarnado, digamos. No es así, digamos. En todo caso, lo que yo me refería no es la dieta parlamentaria, sino que la reducción del número de parlamentarios. Porque la reducción de, efectivamente, el Frente Amplio había votado, y era difícil que no votara porque ellos han sido uno de los impulsores, claro, ¿cierto?, de esta... Así que efectivamente ellos votaron por la reducción de la dieta parlamentaria. Si pasa que hoy día la discusión es a cuánto se bajan, digamos. Claro. ¿Cuánto debería ser lo que deberían bajarse según tu apreciación? Analizando la situación, cómo está hoy día de compleja, y segundo, por cómo parte el Parlamento, y están determinados los valores incluso, sí, y eso después lo fueron cambiando ellos mismos. Bueno, lo que se cambió ahí, si no me equivoco, lo que se votó es que, porque hoy día la Constitución señala que el sueldo del parlamentario equivale al sueldo del ministro de Estado. Y por tanto esa norma se quiere derogar, o sea, que no se iguale. El no igualarse ya que autónomo, por así decirlo. Claro, pero una cosa es el sueldo, ¿cierto? Y la otra es las asignaciones. Bueno. Y dentro de las asignaciones estamos hablando que había un promedio de 24 millones de pesos, 24, 25 millones, que es harto. Donde se pagan oficinas parlamentarias, teléfonos, traslados del vehículo, ¿cuánto se llama esto? Incluso se sumaba el desgaste del vehículo, y el parlamentario podía poner varios vehículos. Los teléfonos también, tienen muchas líneas de teléfono. Por sobre esto, también habían parlamentarios que lo justificaban y decían, sí, es que lo que pasa es que uno tiene que tener 2 vehículos para movilizarse para acá, para allá. Y lo que más molestó incluso a cierto grupo de la ciudadanía, por no decir a la gran mayoría, es una investigación que se desarrolló por uno de los canales nacionales que planteaba el hecho de lo que recibían ellos como viático por asistir al Congreso. Claro. Y eso significaba, estamos hablando entre 74.000 y 90.000 pesos, ese es el promedio que se planteó en esa información, y que incluso los mismos parlamentarios señalaban que no. Incluso hay una entrevista a un parlamentario que se la hace el periodista Rodríguez, Julio César Rodríguez, y donde él le planteaba, pero cómo no era posible generar un espacio donde pudieran tener, como habitaciones para los parlamentarios, tal, claro, como se desarrolla en algunas otras partes del mundo, como es en Suecia, y él le dice, no, que eso era como... le baja el perfil completamente, y que no estaba dispuesto tampoco a ayudar en esa materia. Sí, siempre... hacía clase y discutíamos con los alumnos este tema de que ganaban mucho. Primero yo decía que, les decía, e insisto en esto, que la labor parlamentaria del congresista es de la más alta relevancia. Ustedes me dirán, pero mire lo que hacen, que lo que hagan, a veces los hechos, a veces no sean de la alta relevancia, sino al contrario, no quita el hecho que la función parlamentaria es de la más alta, no es la única más alta en un Estado democrático. Sin Congreso Nacional no hay democracia. O sea, la gente tiene que entender eso. Sin Congreso no hay democracia, lo primero, digamos. Lo segundo es que, yo, no es solución, pero siempre lo planteé, es que me parece que un parlamentario tiene que tener buenos asesores, y buenos asesores son caros. Son caros. ¿Entonces no sale más a cuenta tener un asesor que tener un parlamentario? Claro, no. Lo que pasa es que yo le preguntaba a los alumnos, decía, mire, ¿qué pasa si usted está estudiando contabilidad? Usted estudia y resulta que lo llama un parlamentario y le dice, ¿sabes? Yo necesito que me asesore usted en una ley, pero yo le voy a pagar 100.000 pesos por asesoría. ¿Usted aceptaría? Pues, no, 100.000 pesos por asesoría. ¿Cuánto? No, pues buenos millones. ¿Y por qué? Pues usted está ayudando a la causa, pues. A la causa nacional. ¿Por qué va a pedir tanto si esto es en nombre de la verdad? Sí, porque mis conocimientos valen. ¿Verdad? O sea, las buenas asesorías son caras y por tanto yo creo que debe tener una remuneración menor. ¿Cuánto? Habrá que ver, quizás 10 veces el sueldo mínimo podría ser, ¿cierto? 3 millones, hoy día son 3 millones, o 3 millones y medio que van a ser... Sí, pero ahí queda una duda, porque habiendo tanto profesional, y vamos a irnos a lo que es el mundo... ¿Privado? Público, al público, y analizamos cuando ellos... Porque en el sector público hay profesionales, sí, pero contratas empresas para que te desarrollen, por ejemplo, un estudio, vamos a hablar del paso sobre nivel, que te cobra 1.000 millones de pesos. O sea, queda la gran duda, no tenemos profesionales tampoco que puedan desarrollar a eso, y no me refiero solamente por un tema de economizar, sino porque Chile no tiene los recursos para estar malgastando la plata, como los 1.000 millones que de repente en una de esas no sirve el estudio. No sé. Y son 1.000 millones que se gastaron, y volvemos al tema, pero hay pensiones que no han mejorado, hay diversos puntos que no se han analizado realmente con conciencia.
Es que por eso digo, hay que bajar. O sea, y vuelvo a lo mismo, si vamos a estar contratando a un profesional porque tiene expertise en un área, entonces sale más a cuenta tenerlo a él en el Congreso que tener a un parlamentario que no tiene los conocimientos. Claro, pero por ahí nos volvemos solamente a la técnica, ¿cierto? A la expertise, que es lo que un poco también se ha criticado. No solamente expertise técnica absoluta, sino también un manejo político. Quizás uno podría tener un asesor para varios parlamentarios, ¿cierto? En fin, o sea, y sacar todos estos privilegios del desgaste de vehículos, de viáticos, y uno empieza a reducir, pero también tenemos que, yo creo que esto la gente lo entiende, una mínima dignidad también para un diputado, un senador, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el caso del Poder Judicial también ganan buenos sueldos el Poder Judicial. ¿Por qué ganan buenos sueldos? Porque lo merecen por la alta función que cumplen, digamos, la alta función que cumplen. Entonces, tampoco podemos rebajar tanto a un parlamentario, ¿cierto?, de bajarlo de dignidad, insisto, por el cargo, por la función y la labor que cumplen. Yo no estoy hablando de las personas, porque alguien mira, que es tal un desgraciado. Según tu visión, ¿cuál es la función que cumple hoy día un parlamentario si sabemos que el descontento es con toda la clase política? Bueno, quizás no han sabido cumplirla, ¿cierto? Que es el de legislar bien, ¿cierto? De legislar de cara a la gente y con la gente, ¿cierto? Conversando. Hay iniciativas, iniciativa popular de ley que en Chile no es factible, ¿cierto? Que un grupo de tantas miles de personas firmen, ¿cierto? Para que presente un proyecto de ley. ¿Qué podría ser? Una democracia un poquito más directa. Quizás los plebiscitos ampliar un poquito más ciertas materias, ¿cierto? Una democracia un poquito más directa. Quizás por ahí puede ir el tema, ¿cierto? Que están los legisladores por un lado, pero también está la ciudadanía participando a través de proyectos populares de ley, ¿cierto? Con un mínimo razonable de personas, no que 10, 20 personas presenten un proyecto de ley, digamos, ni 1000 personas, sino que un porcentaje de personas del padrón electoral pudieran presentar un proyecto de ley. Pero claro, efectivamente ahí hay que reducir temas. Mira, a propósito de esto, la semana renunció un señor Germán Correa, que era histórico dirigente socialista, vicepresidente del Partido Socialista. Había renunciado al cargo de director de la empresa de ferrocarril del Estado porque no estaba de acuerdo con el estado de emergencia. Entonces me puse a ver cuánto ganaba este señor como director, 7.300.000. 7.300.000 gana, ¿cierto?, el diputado, el ex, así, como el director de de empresa ferrocarril del Estado. No será mucho. No será mucho si una función pública, 7.300.000, y estaba calladito, Estaba calladito. Claro. No renunció porque su alto sueldo, renunció por otra cosa, digamos. Hubiese dicho, en realidad yo no puedo ganar en una función pública 7.300.000. No corresponde. Claro, y analizar cuál es la función que cumple también en ese puesto. El gobierno, y después se burlan mucho de lo que están ganando también los parlamentarios. Me explico, ¿no? Entonces, a ver, por eso que esto es tan transversal, que las soluciones se hacen escuchando a la gente. Yo recuerdo también un director de Codelco, el primer gobierno de Piñera, que no cobraba su sueldo. Claro, pero analizando eso y viendo todo este contexto de las desigualdades, que es lo que sale a la palestra, si no son los 30 pesos, eso lo tenemos muy claro, viene nuevamente la duda por qué los sectores políticos, los partidos políticos, que conllevan también cierto grado de responsabilidad, son quienes determinan quiénes van a estar como candidatos en su momento, no fueron capaces de analizar esta situación cuando se supone que los partidos políticos tienen una cercanía mucho más porque con la comunidad. Que también se desacoplaron con la comunidad. Si eso es, ¿los partidos políticos funcionan bien, en general? Es que como la gente no quiere participar en política, porque con justa razón, digamos, ¿cierto? Muy razonable que no quieren participar en partidos políticos, ¿cierto? Claro, cada día se van reduciendo más la militancia activa, ¿cierto? Militancia activa. Y cuando tú tienes una militancia activa muy pequeñita, ¿cierto? Claro, empieza a reducir los vicios de los acarreos, o cierto, intencionados o no, en fin, de los amiguismos. ¿Qué te pareció cuando se aumentaron la cantidad de parlamentarios? No, creo que no estábamos de acuerdo con eso, digamos. Y vuelvo a lo mismo, si no estaban de acuerdo, ¿cómo no se transmitió eso a los parlamentarios? Es que claro, porque se aíslan de la gente ellos. Ellos se aíslan, el Frente Amplio fue el promotor de esto, digamos, ¿cierto? O la gente del Frente Amplio de esa oportunidad, porque se aíslan. Porque claro, cuando tú ganas mucho dinero, tienes privilegio, que eres intocable, tienes un fuero, ¿cierto? Que si tú, desde el punto de vista judicial, ¿cierto? Que si tú cometes, ¿cierto?, alguna ilegalidad, yo no digo penal, pero de otro tipo de cosas, ¿cierto? Tú tienes fuero, ¿cierto? Tienes ciertos privilegios procesales también, desde el punto de vista jurídico, procesal. Entonces, naturalmente, tú te empiezas a aislar de las personas, ¿cierto? Y cuando te dicen ciertas cosas, claro, si
esos 30 pesos, a un parlamentario decir 30 pesos, da lo mismo, 30 pesos me sube el metro. Primero no lo usan. Así que, Claro, primer punto, no lo usan. Entonces, y si lo usaran, si gano 9 millones... ¿Qué te parecen los sueldos que tienen los expresidentes? Que muchos han planteado, oye, pero que también se bajen los expresidentes el sueldo. Sí, es que yo creo que debe haber una reducción hoy día general, ¿eh? de la administración del Estado. ¿De dónde debería llegar esos recursos? Bueno, hay que distribuirlo. Yo siempre pensé que los recursos debieran ponerse en el tema salud. En el tema salud. Si ya vamos a destinar mucho recursos... En Chile no puede seguir muriéndose gente porque no tiene el acceso. Claro, yo entiendo que el tema de educación es muy delicado, y todos queremos que nuestros hijos estudien y ojalá con la mayor facilidad posible. Pero entre elegir, porque como los recursos son escasos, entre elegir gratuidad a la educación y meter recursos en la salud, donde la gente pudiera atenderse, bajar los costos, ¿cierto? Mayor acceso, tenga especialistas. ¿Cierto? ¿Hay eficiencia en el Estado de Chile? Y sobre todo me refiero a lo que son las reparticiones públicas. ¿Hay eficiencia? Muchas personas han señalado no, que también es otro de los problemas. Sí, la gente se da cuenta, digamos, cuando la gente se da cuenta, ¿cuánto? Hace 4 meses atrás en Puerto Montt fue una protesta, ¿cierto? En el ICP parece, ¿cierto? Que no lo atendían nunca, ¿cierto? Y otros dicen, no, esto es algo puntual. Yo creo que la gente escucha a la gente y no es tan puntual, digamos. Al regreso de comerciales vamos a estar conversando sobre, bueno, si estás de acuerdo, por ejemplo, con esto que hayan salido los militares a la calle. Acá una pregunta nos decía qué habría pasado si la izquierda hubiese estado gobernando. ¿Habrían sacado a los militares en una situación como esta? Porque también el estallido social se podría haber desencadenado estando ellos en el gobierno, y estas protestas y estos desmanes y estos desórdenes o estos actos violentistas habrían sido necesarios con la presencia de militares o se habrían acostumbrado solamente con las fuerzas de carabineros. Nosotros nos separamos un momento y regresamos de inmediato acá a Contingencia. En los difíciles momentos que vive el país, las radios de Chile llamamos a la ciudadanía y autoridades a buscar todos los caminos que nos lleven a una sana convivencia. No renunciaremos a creer en un diálogo claro y respetuoso que nos lleve a un gran acuerdo entre todos los chilenos. Condenamos todo acto de violencia que no representa el sentir de las chilenas y chilenos. Archi siempre estará al lado de la democracia, libertad de expresión y el Estado de Derecho, por un Chile más dialogante y en sana convivencia. Archi, somos lo que Chile escucha. Actualiza tu número de teléfono en el centro de salud donde te atiendes. Así será más fácil contactarte para entregarte información oportuna de una mejor atención de salud. Recuerda, te esperamos en el SOME de tu SECOF, CEFAM u hospital. Tu número de teléfono puede marcar la diferencia. Servicio de Salud Magallanes. Chile en marcha. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Distribuidora Rofil, lo mejor en carnes de Magallanes. Contenedor recién llegado de carne al vacío, enfriada premium tipo B, carne de 5 estrellas. Comienza la temporada de asados con los mejores precios en Punta Arenas. Distribuidora Rofil, encuéntranos en Zona Franca, Manzana 11, sitios 17 y 18, Punta Arenas. Recuerda, Distribuidora Rofil, la mejor carne y al mejor precio, hasta agotar stock. La famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona. Emprendedores, micro y pequeños empresarios. Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocios Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Chile en marcha. Cercotec, Gobierno de Chile.
Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco, categoría B, asado de tira, punta paleta, osobuco, aletilla, cazuela, huesos con carne, carne molida congelada, esto y mucho más. También tenemos abarrotes, cecinas, leña, carbón, bebidas. Vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto. Avenida España 0480, esquina Piloto Pardo, fono 61 232 4258. Contamos con estacionamiento propio. Recuerde, Carnes Pampa Grande, en el sector norte de la ciudad. Estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero. Cuando me matriculé en Santo Tomás, mi matrícula fue costo cero por ser de primer año. Es muy sencillo. La verdad es que no es algo a lo que uno tenga que postular, sino que es algo que existe. No pagar la matrícula significa apoyo, significa contención, significa un alivio. Entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Consulta por las carreras con matrícula costo cero. Solo alumnos nuevos. Admisión 2019. Desde el 22 al 27 de diciembre. Santo Tomás, tú puedes. Ya estamos de regreso nuevamente en Contingencia, son las 13 horas con 35 minutos, estamos compartiendo una grata conversación con Hernán Ferreira Ceballos, presidente de la Unión Demócrata Independiente, quien pudo concurrir en el día de hoy a nuestro programa. Lamentamos el hecho que no hayan podido venir dos de las personas que se excusaron por motivo de fuerza mayor, uno de los cuales está enfermo, tengo entendido, así que seguiremos analizando esta situación. Y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es este proceso de vandalismo que se generaron primero en Santiago y posteriormente se trasladó a nuestra comuna de Punta Arenas y en la región también, porque también se vio afectada en su momento el sector de Porvenir y Puerto Natales. ¿Qué te parece esa situación? Que lamentablemente, porque incluso el mismo general Iturriste se pilló y Turriaga, de Santiago, ¿cierto? Él dijo que no quería salir, pero que la ley, ¿cierto?, así se lo ordenaba y por tanto ese es su deber. Claro, nadie quiere ver a militares en la calle, en labores que en principio corresponden a las policías, a carabineros, ¿cierto? Nadie los quiere ver. Pero dada la instrucción, dada el vandalismo, el pillaje, que era desatado, no prácticamente desatado, no queda de otra. No queda de otra y no haberlo hecho ha sido irresponsable, muy, muy irresponsable. Ahora se está pidiendo en todo caso y se está evaluando la posibilidad de sacar a los militares de la calle. ¿Tú cómo ves esa situación cuando, por ejemplo, en la jornada de ayer, a pesar de que de cierta forma el general de Carabineros, Roberto Machuca, le baja un poco como lo sucedido, incluso lo hace también en cierta forma el general Peña, en relación a que después de que se iniciaron algunos focos, todo se congregó finalmente acá en el sector céntrico, ahí ubicado Armando Sangüesa con Ignacio Carrera Pinto, con algunas barricadas, donde extraoficialmente nosotros hemos recibido informaciones que se colocó incluso un cable de acero en el puente para si algún vehículo básicamente o los motoristas de Carabineros pudieran tener una caída. Entonces eso también... Eso es criminal, digamos, a esa altura ya es criminal, ¿cierto? Se ve la ciudad, se ve más tranquila a mi mente, digamos. Hay como dos ciudades, parece, ¿no? Porque hay un sector que está protestando violentamente, hay otro sector que lo hace pacíficamente, que es como lo que todos esperamos en definitiva, claro. Y después viene otro sector que es el que va al cine, que es el que va a un restaurante a comer y hace su paseo. Normal, digamos. Tratando de mantener una vida lo más normal posible. Sí, pero, a ver, primero es necesario sacar a los militares. Sí, yo creo que la gente, tú escuchas a la gente que era necesario, ¿sí? No era, esto no es un tema ideológico, digamos, ¿cierto? Así que era necesario. Y la pregunta es porque, claro, se han producido, ¿cierto? Ayer estuve en otro programa y estuve en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región, y por lo menos hasta el día de ayer no tenían denuncias, pero no tenían nada, ¿cierto? Por lo menos hasta el día de ayer en la tarde, 3, 4 de la tarde, no tenía ninguna información verificada y corroborada y chequeada que había habido un problema de derechos humanos en la región. Entendiendo que los derechos humanos funcionan, como lo plantearon incluso en una de las mismas entrevistas, y voy a ver si la tengo acá todavía en el recordatorio, déjame ver si lo pillo
parece que no la tenemos. No, justo la eliminamos. Pero que técnicamente se plantea de que ellos están para analizar la situación de cómo están actuando las fuerzas del Estado, o sea, los agentes del Estado. ¿Quién defiende a las Fuerzas Armadas en general cuando han recibido pedradas, cuando carabineros se ven lesionados o cuando incluso funcionarios de la PDI se encuentran en estado grave por este tipo de situaciones que se han generado con las turbas? Sí, bueno, el sistema de derechos humanos se hizo mundialmente, ¿cierto?, pensando en que es el Estado el agente que al cometer un delito contra ciudadanos, ¿cierto?, tortura, arrestos ilegales, detenciones ilegales... Acá está, en fin, Cristian Figueroa, solo nos competen las responsabilidades que los agentes del Estado tienen con la ciudadanía. Claro, porque el sistema de derechos humanos está hecho así, porque se entiende, y este sistema parte, que es el Estado que tiene el monopolio de la fuerza. Es el único que puede usar la fuerza legítima en una sociedad civilizada, es el Estado. Nadie más puede usar la fuerza legítima. Por tanto, si se abusa de esta fuerza ilegítima, ¿cierto?, el poder es tan alto, tanto frente al ciudadano, que ese ciudadano necesita una protección mayor, y por tanto el delito que comete este Estado, esta agente del Estado, tiene que ser castigado severamente, más que, así dice el sistema, más que una persona que agrede a un carabinero o lo mata o atenta contra su vida. ¿Y cómo entonces se entiende, por ejemplo, que tú tengas a fuerzas militares que al final no van a poder realizar ningún tipo de acción? En todo caso, hay que hacer un alcance. Las fuerzas militares están solamente para resguardar la seguridad de la ciudadanía. Efectivamente, ¿cierto? Y en caso de, también pueden detener, ¿cierto?, en caso de flagrancia, ¿cierto? Pueden detener en caso de flagrancia, es decir, que lo pillen en actum, ¿cierto?, en el momento, para el solo efecto de poner a esa persona a disposición de carabineros, de las fuerzas policiales, claro, ¿cierto? No pueden llevarlo a recintos ellos no habilitados. Y por tanto eso es muy muy importante entenderlo. Ahora, claro, el otro día estaba viendo, por ejemplo, en Perú. En Perú ellos tienen la policía tiene una defensoría propia. Entonces, cuando hay un acto contra un policía, va un abogado propio, ¿cierto?, y empieza a ver y presenta las querellas contra el infractor, digamos. Claro. Me parece un sistema interesante, digamos. O sea, tiene alguien que lo defiende acá, aparte del Ministerio Público, digamos. O sea, tiene abogados especialistas en defender y que son parte de la institución a defender en ese caso el Perú. Uno podría pensar, mira, una idea no está mala, digamos, porque efectivamente se necesita mayor resguardo de carabineros. Las penas, en todo caso, son más altas hoy día para agredir a las fuerzas policiales. Así es que... Definitivamente, en todo caso, hay sectores que están cansados con el accionar de estos actos de encender barricadas. Sí. Por lo menos así lo han señalado a través de las redes sociales. Me gustaría saber también cuál es tu opinión, obviamente después de que ya el presidente de la República pidió la renuncia a sus ministros, ¿cómo debiera verse la situación a nivel regional con los seremis? Creo que el presidente de la República le pidió que todos sus ministros pusieran su cargo a disposición, ¿cierto? Yo esperaría que todos los intendentes, todos los gobernadores, todos los seremis pusieran a sus cargos, hablando a nivel nacional, todos sus cargos a disposición del presidente de la República, todos, ¿cierto? Sin que se los pidan siquiera, todos, que ponga su cargo a disposición para hacer una reevaluación completa. ¿Es necesario hacer cambios en Magallanes? Sí, yo creo que es necesario hacer cambios en Magallanes. La sola circunstancia que ha pasado estos días amerita el cambio, a mi juicio. La sola circunstancia amerita el cambio. Incluso puede haber seremis que lo hacen bien, pero yo creo que quizás lo hacen bien en el tema técnico, espectacular, pero creo que hoy día se necesita una mirada distinta, ¿cierto? Y desde ese punto de vista creo que se necesita un cambio para darle que este gobierno de una señal clara, decir, mire aquí, escuchamos efectivamente a la gente, estamos cambiando a los ministros, pero también estamos cambiando a los intendentes, estamos cambiando a los gobernadores, y de a poco, no digo que mañana mismo, pero de a poco una reevaluación, ¿cierto? Y aquel gobernador, intendente, seremi, que estuvo cercano a la gente, esa persona que estuvo ausente, ¿cierto? Yo creo que debía... Hay algunos que estuvieron ausentes durante los 4 años que no estuvo el gobierno en ejercicio y que después aparecieron nuevamente en este gobierno. ¿Qué opinas al respecto? Claro, bueno, ahí hay un tema, pues, efectivamente, porque uno espera que la gente que llegue a estos cargos, ¿cierto?, tenga mayor contacto con las personas, ¿cierto?, hayan salido, ¿cierto?, hayan estado en campañas, ¿cierto?, no solamente agitando, perdónenme, una bandera en una esquina y saqué la foto y listo, y podemos ir para la casa, ¿cierto?, claro, sino conversando con las personas, recibiendo
las cosas buenas que dice la persona y las cosas malas que no dice. Mire, usted es un tal por cual, usted es un facho. ¿Crees que esta situación se puede seguir ampliando en el tiempo o ya deberíamos estar llegando a una situación donde los mensajes entregados por la ciudadanía, que son muchísimas las demandas, fueron escuchadas por no solamente el gobierno, ¿cierto?, por el presidente Piñera, sino que también por los parlamentarios? Deberíamos estar, claro, yo creo que los parlamentarios no debieran estar en la pelea chica, porque aquí leí titular, porque decía que el Partido Socialista decía que la principal responsabilidad de esto lo tiene el gobierno. Han señalado que incluso los parlamentarios, en general, los políticos, no han aparecido en ninguna marcha. No, pero yo creo que los linchan. Yo creo que tienen por lo menos, ahí están escuchando la voz que lo van a linchar. Está bien que no aparezcan, ¿cierto? Pero también deberían ellos pensarse, bueno, por ejemplo, a propósito del mismo, de las reelecciones parlamentarias que están desde el 90 hasta la fecha, digamos. Así como hay concejales que están casi del 90 a la fecha, como hay cores que están del 90 a la fecha, en fin, o sea, yo creo que ya está bien, deben darle... Se han perpetuado en el cargo, ¿cierto? Y no solamente esto a nivel parlamentario, también, ¿cierto?, a nivel en cores. Antes no era un sistema distinto, pero siguen siendo cores, otros concejales, ¿cierto? Llevan 3, 4 periodos de concejales. A ver, tenemos que regular también esa situación, ¿cierto? Así es que debe haber un cambio, digamos, que dice paulatino. Diametral. Y saber que no todo se puede hacer en un mes. Un camino de 1000 leguas se comienza dando el primer paso. No saltando de la legua 1 a la 0 a la 1000. El primer paso, pero sí señales potentes. El cambio de gabinete es potente, los anuncios también que ha hecho el gobierno también van en la dirección correcta, a mi juicio todavía falta un poco, y lo importante es no perder el foco de lo que la gente pide, pero también que la gente no pierda el foco de que esto no se puede hacer. Sí, cumplirán los compromisos que asuma tanto el presidente como también los parlamentarios, porque en definitiva ahora empiezan las discusiones igual para poder desarrollar todo este proceso, pero en definitiva uno podrá confiar si en tantos años hicieron vista gorda. Sí, pues eso es lo que la gente piensa, porque yo le voy a dar un voto de confianza, nuevamente. ¿Deberían salirse todos? Claro, bueno, hay un tema que yo que también lo he pensado. En Argentina pasó esto con de la Rúa, si no me equivoco, donde se sabían todos, digamos. Y en Venezuela pasó lo mismo. Y ahí quiero poner una atención, alguien me dirá ya otra vez con el Chilezuela. Pasa que primero hay que escuchar a la gente de los venezolanos que están en el país, hay que escucharlo, atentamente. ¿Qué pasó en Venezuela? Políticos con mucho privilegio, la derecha y la izquierda. El Partido Cristiano que representaba a la derecha y el Partido Socialdemócrata que representaba a la izquierda. Y se alternaban en el poder. Muchos privilegios, ¿cierto?, desanclados de la realidad. Y un cansancio con toda la clase política, con todos, no se salvó ninguno. Pero vino alguien, un señor, que les dio, ¿cierto?, les endulzó el oído. Y lo conversaron el día con mi hijo y le decía, mira, esto es como la separación, cuando una pareja se separa. Ambos quedan como vulnerables. ¿Te has fijado que quedan como vulnerables? Y como que necesitados de cariño, porque esta fue tan fuerte, ¿cierto? Y viene una persona que los toma, pero no era el amor de su vida, sino que los tomó en un momento vulnerable nomás. Bueno, aquí pasa lo mismo, hay que tener ojo con eso, de que a alguien no le va a hablar, mire, yo sí tengo la solución, nosotros sí tenemos la solución. Qué fácil, porque esto no sirve, lo de ahí no sirve, nosotros sí servimos. Ojo con eso porque... Hay un tema acá que hemos analizado casi durante todo el programa, que es el tema político, ¿cierto? Obviamente las manifestaciones están de por medio, pero también aquí hay alguien que se ha mantenido al margen, bien silencioso, aun cuando algunos han dado algunas muestras ya de hacer algunos cambios. Me refiero al mundo empresarial. El mundo empresarial también tiene mucho que decir, porque son los que normalmente han señalado que hay ciertas políticas que no las pueden asumir porque los recursos no existen. Pero hoy día, cuando vemos este estallido social, muchos dijeron, sí, vamos a tener que subir el sueldo, y plantean soluciones como la que en algún minuto Andrónico Luksic dijo, ninguno de mis empleados va a ganar menos de 500.000 pesos. Claro, y después la gente dice, bueno, justo ahora sí pueden subirlo, pero hace una semana atrás no podían. O sea, es bajar las ganancias, pero poder redistribuirla. Claro. Más o menos lo que tú planteas, debería existir un sistema. Un sistema que el Código de Trabajo existe, pero creo que es insuficiente. El tema de utilidad tiene que ser más efectivamente, que tiene que llegar a los trabajadores. Yo creo que hoy día la utilidad de la empresa no están llegando a los trabajadores. Debe llegar. Muchos de los empresarios además se coludieron en su momento con algunos políticos para poder determinar leyes que les favorecieran.
Es que incluso hasta la política, yo también discutí, hasta la política los políticos se coluden, porque cuando tú tienes pactos por omisión, te dicen, mira, en esta comuna tú no vas, pero yo voy, pero tú me votas, ¿cierto?, a mi candidato, pero tú no vas, tu partido no va a ir. Eso es una colusión, Algunos dicen, no, esto es un pacto electoral. Ahora, estos políticos que se coludieron en algún minuto, incluso con empresas privadas, como señalábamos, ¿basta con que vayan a un curso de ética? O en definitiva, lo que debe empezar a cambiar también es esa visión donde un empresario, si ya cometió una colusión tan importante como la que hemos conversado en su momento en relación, por ejemplo, a la del papel, a las mismas farmacias, ¿basta con que vayan a unos cursos de ética y no conozcan lo que es una celda? No, por supuesto, no. Yo creo que en otros países, cierto, tienen penas bastante altas y penas de cárcel definitivamente, digamos. O sea, eso se van a la cárcel. Delincuentes de corbata se les llama. Delincuentes de cuello corbata, ¿cierto? De camisa blanca, ¿cierto? Sí, definitivamente ya esto tampoco aguanta, ¿cierto?, de que cuando se coludan, ¿cierto?, engañen, porque fíjense que porque además no solamente engañan a la gente y le cobran un precio mayor a las personas, ¿cierto?, sino que además desprestigian el sistema, porque la gente se ve que el sistema de libre mercado, de libertad, no sirve porque se coluden. Y hay que tener mucho cuidado. Las economías libres de libre mercado funcionan mejor cuando las penalidades respecto a aquellas personas que atenten contra la libre competencia son altísimas, altísimas. Y ahí el sistema, ¿cierto?, de mercado empieza a funcionar mejor, ¿cierto?, con una competencia más libre. Claro. Porque si estamos secuestrados, ¿cierto?, por empresarios, grandes, pequeños, medianos, estamos secuestrados, ¿cierto?, el sistema no va a funcionar. Y este sistema funciona porque es un sistema que saca de la pobreza a los países. Que falta de redistribución, pero si hoy día estamos pensando en redistribución es porque ahí están los recursos, porque este sistema crea recursos, crea riqueza. A lo mejor falta de distribuirla mejor, es una discusión, pero por lo menos está la riqueza. Otros sistemas socialistas, no crean riqueza, y entonces lo que distribuyen es pobreza. Son iguales, pero iguales en la pobreza. Claro. Entonces, eso también es mi reflexión también, lo que ha pasado, porque algunos también se quieren subir, como se dice vulgarmente, por el chorro, decir, este sistema no sirve. Señor, este sistema que sacó a Chile de la pobreza extrema a amplios sectores, 35% de menos de pobres en Chile, o más todavía incluso. Entonces, el problema es que después no hubo redistribución. El problema es que efectivamente hubo un sector privilegiado, ¿cierto?, que no quiere eso soltar, no entendió nunca, y todavía creo que todavía quiere entender de que las utilidades de la empresa tiene que pasarse a los trabajadores, las tiene que pasar, ¿cierto? Porque a lo mejor algunos dirán, bueno, es que yo no puedo subir un sueldo perfecto, a lo mejor no puedo subir un sueldo tan alto, pero distribuye su ganancia. Ahora, todo no puede, no todo se puede hacer en un día para otro, pero entonces, ¿cómo apareció la plata para aumentar los sueldos de un día para otro? Sí, claro. Ahora, Andrónico Luque dijo que él iba a poner 500.000 pesos como sueldo mínimo, pero que no eran muchos trabajadores los que estaban en su empresa que estaban en esa situación. Eso lo dijo. Porque en general las grandes empresas tienen muchos recursos, y el tema está en las pequeñas y medianas empresas. Cuando una persona tiene empleado a 3 personas, una pequeña empresa tiene 3 empleados, ¿cierto? Y de 301 le suben a 500, ¿cierto? O sea, le suben 200.000 pesos, y tiene 3, son 600.000 pesos. La pregunta es, ¿ese empresario pequeño, esos 600.000 pesos que paga todos los meses, los va a absorber él? ¿Va a dejar de ganar él menos? ¿O lo va a traspasar a precios? Todos los manuales y la lógica además te dice que ese empresario pequeño, no estoy hablando del gran empresario, que también está ese que le subieron 600.000 pesos mensuales su costo de mano de obra, ¿lo va a traspasar a precio o lo va a subir él? En general la tendencia es que lo va a subir a precio. Entonces, por eso que hay que tener ojo con esto, que dice, subamos 500, perfecto, ¿a quiénes? Ahora, ¿qué te parece cuando hay un sector de la población que sigue llamando a marchas y que se sigan desarrollando este tipo de manifestaciones en distintos puntos del país y no tratar de buscar una vía, primero escuchar cuáles son las soluciones, y si estas soluciones no se empiezan a dar en el tiempo, volver a desarrollar otro proceso de manifestaciones tan vacías como las que se han desarrollado hasta ahora? Claro, bueno, la gente tiene todo el derecho de manifestarse, digamos, y está bien que lo haga. Yo en eso no tengo... el problema es que uno sabe... Claro, pero por un lado el presidente está pidiendo que volvamos a la normalidad, a eso me refiero. Es que tú puedes funcionar normalmente con marchas. Ya. O sea,
efectivamente tú puedes funcionar normalmente, puedes estar en tu trabajo y después ahora trabajo ir a marcha y manifestarte, si lo puedes hacer. Los países más civilizados lo hacen, digamos. Así que Chile no tiene por qué ser la excepción. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, hay gente que dice, bueno, esto va asociado siempre a vandalismo, siempre a saqueo y otro tipo de cosas. Así que no, a mí personalmente no me complica el tema de las marchas, pero también, claro, uno puede entender que las marchas van a durar 1 mes, 2 meses, porque también no tiene sentido, digamos, ¿cierto? Ahora dirán, bueno, si no nos escuchan tenemos que estar en las calles, bueno, puede ser un buen punto, digamos. Lo que sí no me parece, porque estaba leyendo, ahí me llegan estos carteles, ¿cierto?, que dicen que marcha, están como programadas, cada gremio tiene su marcha por el Taglos, en fin, y después el sábado gran marcha por la renuncia de Sebastián Piñera, ¿cierto? Así por lo menos me pareció un cartel. Y bueno, hay un sector que quiere aprovecharse de esto y ganar por vías no democráticas algo que en democracia no ha podido ganar. Las últimas 2 preguntas. ¿Cree que el intendente ha estado a la altura? Bueno, son todas buenas, pero esto es como al hueso, digamos. Este es el hueso. Bueno, yo hubiese esperado algo mejor, en realidad. Hubiese esperado actitudes más proactivas del intendente, efectivamente. Por eso también decía yo que todos deben de poner su cargo de disposición. Y finalmente, ¿cree que la detención de dirigentes sindicales en la marcha de ayer, en el transcurso de la tarde, como es el caso de Doris Sandoval, son justificadas por Carabineros cuando dicen que lo que ellas hicieron fue entorpecer una labor policial? Cuando en realidad podría haberse llegado tal vez en otra forma y no haber detenido a estas 2 dirigentes. Sí, puede ser. Digo, efectivamente, ahora que sean dirigentes sindicales puede haber sido una persona normal, digamos, ¿cierto? Alguien dirá, bueno, que es la connotación que dirigente. Bueno, puede haber sido alguien no dirigente y si está mal detenido, bueno, habrá claro, que... Pero lo que estaba planteando ella era tratar de detener el accionar, que no lanzaran, por lo menos eso es lo que explican, que no lanzaran agua hacia los manifestantes, que se estaban manifestando un grupo en forma pacífica, mientras hay otro grupo que obviamente era el que Carabineros quería, me imagino yo, detener, y bajo esas circunstancias actúan con el guanaco. Es que lo que pasa, mire, cuando se producen este tipo de cosas siempre hay, cuando se producen estos roces, o siempre alguien va a actuar de más, por ambos lados, porque así como decimos, mire, la marcha pacífica y se nos colgaron 20, 30 personas que hicieron desmanes. Bueno, a veces el Carabinero es natural, si esto uno no puede llamarse el escándalo, pero ¿cómo? Porque efectivamente a veces alguien no cumple el protocolo, alguien, ¿cierto?, no lo entendió bien. Sí, eso puede pasar. Aquí la única solución es que los mismos manifestantes que se están manifestando, valga la redundancia, en forma pacífica, entreguen a los que están haciendo desmanes. Por ejemplo, que los aíslen, ¿cierto? A veces hemos visto imágenes que los aíslan. El otro día una imagen de un saqueo que casi lo apedrean al que está saqueando, digamos. O sea, efectivamente hay fórmula, entonces, pero no nos escandalicemos porque siempre van a producir estos temas. Y así como se producen desmanes en los manifestantes, a veces ciertas fuerzas policiales o ciertos funcionarios se puede ir más allá, que no es deseable y habrá que sancionarlo, pero eso no significa que haya que quitarle el respaldo a las fuerzas policiales ni a militares en el caso de ser una emergencia. Quiero agradecer que hayas venido a conversar con nosotros en este programa de contingencia. Nosotros nos despedimos. Bueno, los dejamos invitados para nuestra programación que continúa aquí en Pingüino. Muchas gracias. Pingüino Multimedia presentó Contingencia, debate, opinión de los temas más importantes. En 7 días más volveremos a tener una amena conversación, porque en Magallanes también tenemos Contingencia en todas nuestras plataformas de Pingüino Multimedia.